En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas al segundo domingo de Cuaresma. Dios esté bendiciendo tu vida. El Espíritu Santo se esté derramando abundantemente en tu vida, en tu familia, en tu entorno. Damos gracias a Dios que nos permite escuchar con oído atento la bendita palabra de Dios. En este día domingo, 3 lecturas junto con el Salmo responsorial. Lectura del libro del Génesis, capítulo 22. En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo como sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 115. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracia, siempre confíe en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo del 31 al 34. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a darnos todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 9, versículo del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, como una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Muy queridos hermanos y hermanas, gracias por prestar oído a la palabra de Dios y por hacer este espacio de tu tiempo para escuchar día a día la bendita palabra de Dios. Me encomiendo a tus oraciones y yo también te llevo en las mías. Todos los que escuchan la palabra de Dios son motivo de mis oraciones, porque Dios dice: dichosos los que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. Ponerla en práctica es obra de la gracia del Señor y es obra de que todos oremos unos por otros para que esta palabra la podamos vivir y compartir en obras que glorifiquen al Señor. Hermanos, hoy se nos habla sobre la transfiguración del Señor. Y comienza diciéndonos el evangelista San Marcos que Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que han sabido dejarlo todo para seguir a Jesucristo. Ahora, como fruto de ese dejarlo todo, Jesús los lleva aparte. Jesús premia el que ellos se hayan despojado de sus falsas seguridades y se hayan abandonado en las manos del pastor. Ahora es el pastor el que los premia con un acontecimiento del que ellos quedarán completamente anonadados. Jamás pudieron haberse imaginado lo que iban a presenciar. Y nos dice el evangelista que los llevó a un monte alto, un monte alto. Aquí ya estará también haciéndonos pensar en el otro monte, donde Jesús subirá cargando con la cruz para ser crucificado. Lo que podríamos decir de que del monte Tabor se pasa al monte Calvario. Lo que también podemos pensar de que no habrá un monte Tabor si antes no querramos subir con Jesucristo con la cruz a cuesta camino al monte Calvario.
y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas. Blancas. Era una luz maravillosísima. Una luz que no venía de afuera. Una luz que venía de adentro. Porque Jesús es la luz. A nosotros nos alumbra la luz de Cristo. Jesús es la luz. Yo soy la luz del mundo. Esa luz resplandeció, venía de adentro. El sol sería poco con la luz que irradia la gloria de Dios. Y dice que sus vestiduras eran tan blancas como nadie en la tierra podía haber logrado. Científicamente no se podía explicar esa luz, esa blancura de su rostro, de sus vestiduras, de todo su ser. Aquí se nos da lo que nuestros propios ojos no podían contemplar en el hombre. Ahora Jesús da a conocer lo que realmente es Él, el verdadero Dios y el verdadero hombre. El Dios hombre era difícil reconocerlo. Y de hecho encontraba muchos que se confrontaban, discutían, lo acusaban, lo señalaban. Fueron pocos los que lo podían ir descubriendo en su gloria. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, le dijo el apóstol Pedro. Y Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, la transfiguración del Señor es como el antídoto para que nosotros descubramos que en ese hombre crucificado estará la gloria de Dios, en ese hombre crucificado, muerto, herido por nuestros pecados, resurgirá glorioso el tercer día, gritando, oh muerte, ¿dónde está tu muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Cuando nosotros perdemos los ánimos, la perseverancia se nos hace cuesta arriba. Cuando nosotros pensamos que tenemos las puertas cerradas, hay una que se nos abre y este es Jesucristo. Siempre Jesucristo nos ha dado luces para que nosotros no perdamos el ritmo, el caminar, el perseverar, el orar siempre y sin desanimarse. Dios siempre nos está impulsando. El enemigo, por supuesto, siempre nos estará diciendo, Dios no te escucha. El Dios tuyo está indiferente ante tu sufrimiento. Si Dios existiera, no estuvieras pasando lo que estás pasando. No te lo dice claramente, vente conmigo y yo te daré todo lo que quieras. Te lo dice indirectamente, conmigo estarás mejor. Hermanos, las astutas trampas del enemigo son siempre sutiles y llegan cuando estás viviendo tempestades, pruebas. Pero es entonces donde debes de saber que detrás de ese Calvario está Cristo impulsándote y que después de ese Calvario está la triunfante resurrección del Señor. El tercer día siempre llegará a tu vida. Por mucho que nos desesperemos, hermanos, y pensemos que Dios tarda, el tercer día llegará. La transfiguración es eso. Una ventana que se nos abre a la eternidad.
un reflector que nos ilumina en nuestro caminar, una ventana a la eternidad porque nuestro cuerpo será glorioso como el de Él, y una lámpara que ilumina nuestra existencia porque ya somos conscientes de que somos templo del Espíritu Santo, imagen de Dios viva, y que en este cuerpo resucitaremos para siempre con el que ha resucitado. La lectura que hemos escuchado del Génesis es muy elocuente. Dios le pide a Abraham lo que él más ama, y lo que él más ama es a su hijo Isaac. ¿Qué padre no amará a sus hijos? Mas Dios, para probar su fe, le dice: sacrifícame a tu hijo, porque en aquella época habían sacrificios humanos. Sacrifícame a tu hijo. Le está pidiendo todo, todo. Cuando demos ese paso, hermanos, de darlo todo, cuando más nos duela, entonces estamos abrazando la fe. Y Abraham no se negó. Y a punto de ser sacrificado su hijo, aparece un carnero enredado en la maleza y un ángel que le dice: detén tu mano. Dios perdonó la vida de Isaac, pero no así la de su Hijo unigénito Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo nos rescató de las garras del enemigo. El Padre no perdonó al Hijo, mas el Hijo fue nuestra redención. Por eso San Juan dirá: y tanto amó Dios al mundo. Y dirá: Dios es amor. Dios es puritito amor. Nunca dudes del amor de Dios. Dios te ama. Dios nos ama. Nos ha dado a Jesús su Hijo para que en Él encontremos vida y vida eterna. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y recibió muerte de cruz para salvarnos. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y les acompañe siempre. Amén. Que pasen una feliz noche, que tengan un sueño reparador hasta mañana, en un feliz y muy bendecido día, domingo, día del Señor.